Bienvenidos al primer episodio de Por la Razón o la Física. Yo soy Nick y estoy acá con mi buen amigo Nicolás /Primo. Y bueno, muy bienvenidos sean todos. Muchísimas gracias por la presentación. En el micrófono 1 estamos los dos. Algún día quizá haya más de uno. Pero bueno, por ahora estamos con lo que hay nomás. Muchísimas gracias por invitarme. Sí. No, yo feliz, así que vamos a ser los hosts acá a lo largo de las temporadas que duremos con el podcast. Así es. Bueno, en este primer episodio de Por la Razón o la Física vamos a estar hablando acerca de la mistificación de la ciencia en la cultura popular, un tema que a ambos nos interesa bastante. Sí. Y bueno, da bastante de qué hablar, así que sin demasiado preámbulo, yo creo que podemos ir entrando. La principal motivación que salió detrás de comenzar a hablar de este tema o intentar de tocar lo que es esta mistificación de los físicos, a veces también de la ciencia en general, pero al ser físico, por supuesto que física es como lo que me llega a la mente. Lo que me suele ocurrir a mí es que converso con alguien, sale la pregunta, bueno, ¿y qué haces? Y yo, soy físico. Claro, y siempre después de eso hay un silencio. Este bueno inteligente cagar. O me dicen, espera, ¿educación física? Y digo, no, física. ¿Pedagogía en física? No, física. Entonces y uno puede ver cómo se le pasa por la mente, claro, como, deben estar pensando, que es inteligente, que quizás se le pasa por la mente así como el Sheldon de Big Bang Theory o algo así. Y creo que, claro, si bien uno de repente siempre está el tema del ego, que yo creo que es un tema grande que lo vamos a comenzar también en un momento. ¿El ego del físico? Sí, yo creo que el ego del científico en general, igual se perpetúa mucho esa noción. También porque al físico le gusta en general. O sea, hay que ser honesto, uno es como el ego, pues igual es como, claro, tener como un estatus así como dicen, no haces nada, simplemente dices como tu profesión y ya hay un tipo de respeto. Hay un respeto que te ponen en un escalón más o menos. Claro, como, entonces hay muchos que le gustan. Pero es algo que, como vamos a discutir, yo encuentro que no le hace particularmente bien a la física en general. Sí, porque la deja como en un lugar medio inalcanzable para la media popular o claro, como para el ser humano normal, por así decirlo. Ese es justamente el problema, y esa es como la motivación de ver esto, porque la física justamente lo que uno debería hacer como científico, intentar de acercar la física y la ciencia a la gente que no se dedica a eso, ¿no? Porque uno se dedica, claro, a aprender de la ciencia, a intentar de avanzarla y también enseñarle al resto, porque no tendría sentido que todos se especialicen en eso, intentar de enseñarlo de una forma que sea más o menos digerible. Pero claro, al tener este estigma de que la física es hiper recontra difícil, entonces desmotiva a quizá gente de porque a mí me iba pésimo en física en el colegio. Y como que lo dejaba aún más afuera, así como... a pesar de que me encanta, me gusta mucho el tema y por eso yo vengo acá en posición de estudiante y porque tú también me vendiste que le puedes enseñar física para que todos podamos entenderlo de una forma más amena. Es que esa es justamente la idea. Entonces, la idea es ir derribando estos mitos, ¿no? Y yo creo que tiene también hay muchos factores. Hay una parte como histórica y yo creo que tiene que ver porque uno tiende quizás a ver la historia, al menos creo yo, me encanta la historia. Creo que uno tiende a ver la historia, que es algo que a mí no me gusta, pero uno piensa en ella en términos de como eventos relevantes, ¿no? Entonces uno piensa, no sé, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, uno piensa en ciertas fechas, como 1945, uno piensa en ciertos eventos particulares. Sí. Entonces al pensar en la física también hacemos eso. Este es el año en que se descubrió la relatividad especial, ponte tú, la teoría de la relatividad especial. O en que Einstein hizo tal cosa. Entonces uno suele como tener estos términos simples que, claro, hacen que uno pueda aprender algo como en términos más manejables, pero también tiene la consecuencia de que uno tenga una visión muy simplificada de cómo es que se desarrolla la ciencia. Y en el caso, por ejemplo, de Einstein, que en general es así, por supuesto, o sea, Einstein, claro, ese tipo sí era, o sea... muy inteligente. No, sí, ese tipo tenía como 16 años cuando uno estaba comiéndose el moco. El Einstein estaba literalmente, y no es broma, el tipo está diciendo, pero ¿qué pasa si que hay un campo magnético moviéndose, intentando de veces que la relatividad... No, o sea, es un caso especial. Pero aún así... Solo una cosa. Lo que pasa con Einstein, como tan relevante que fue, es por el estudio de los comienzos de la física cuántica. También. Es que es el tema. Es una de las grandes... Tiene muchas aristas. Sí, Einstein tuvo dos como súper aportes, ¿ya? Porque en los tiempos de Einstein, bueno, esos fueron años en los que la física estaba, pero... o sea, literalmente tú te ibas de vacaciones una semana y ya estabas out. O
O sea, realmente no, es que, Era así. no, es que era increíble si fueron en un par de años en que se desarrolló todo, o la gran parte de la física moderna. Entonces, lo que hizo Einstein fueron dos aportes principales. Uno, básicamente descubrió, bueno, el efecto fotoeléctrico, lo que le permitió asegurar que la luz tiene una... Ahí lo vamos a hablar más en detalle en otra ocasión, yo creo, pero descubrió que la luz tiene esta dualidad de onda y de partícula, ¿no? Y lo que Sí. es una clave para el desarrollo de la física cuántica. Fue una de las bases por las cuales se tuvo que desarrollar esta nueva parte de la física. Y además, él desarrolló, y ahí que se lo prácticamente solo, lo que es la relatividad especial y luego la relatividad general, que es básicamente la física cuando vas muy, 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 muy rápido o cuando tienes energías muy, 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 muy altas. Ya, Ya. que ahí también cambia todo. En la teoría de la o el principio de incertidumbre, Ujú, de Heisenberg, sí. ¿qué es lo que explica? Eso también Ya. se mete con la física cuántica. Eso es parte de la física cuántica, eso es algo que sale de forma natural de la física cuántica. Y al principio de incertidumbre de Heisenberg, lo que dice básicamente es que si tú tienes dos cantidades que tú puedes observar ya, al mismo tiempo, y bueno, hay casos y casos, pero hay varias en las que pasa que tú no puedes, si la observas al mismo tiempo, por ejemplo, el típico ejemplo es decir la posición de una partícula y su velocidad, o el momentum. Tú no puedes conocer ambas con perfecta precisión. O sea, tú puedes conocer una con harta precisión, pero mientras más conozcas de esa, menos conoces de la otra. Entonces, Ok. básicamente pone un límite a qué tanto uno puede saber acerca de un sistema físico. Lo que es súper loco, ¿no? Y es como uno de los grandes problemas, y hay una cantidad de debates muy interesantes en la física. Sí, sí, sí. Porque uno en el día a día está acostumbrado, o sea, si yo tengo un lápiz y yo lo tiro para arriba y yo sé exactamente el ángulo, conozco como la masa, conozco cómo está distribuido, o sea, toda la información, conozco el roce del aire, la fuerza de gravedad, conozco todo, 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 todo. Yo puedo predecir exactamente cómo va a caer, cuánto se demora, la fuerza con la que va a impactar, todo. Puedo conocer todo con total exactitud. Lo puedo hacer 100 veces y las 100 veces voy a tener exactamente mi resultado y el que yo predije. Ok. Pero en cuántica, incluso si es que tú conoces todo lo que la teoría te puede decir y haces todo bien, tú no puedes predecir el resultado de un experimento. Tú puedes decir, ah, ya, 50% de las veces vas a pasar una cosa, 50% de otra, Ok. y si tú haces el experimento 100 veces, te va a calzar con 50% de esta, 50% de la otra. Pero si tú dices, ok, voy a hacerlo una vez, ¿qué me va a dar esta vez? Tú no sabes. No sabes. Tú sabes la probabilidad. Tiene una probabilidad nomás. Claro, Exacto. entonces ahí es donde la cosa, claro, y de hecho Se Einstein, complica. y a Einstein no le gustaba eso. Einstein decía, no puede ser. O sea, hay muchos físicos, y hubo un debate muy interesante, que negaban, o decían, se negaban a aceptar eso. Y decían, no, no es que la física sea así, sino que algo nos falta. Dicen, hay una variable oculta que no conocemos y el día que lo hagamos vamos a poder predecir todo. No dice, Dios nos juega los dados. De ahí viene como esa famosa frase de Einstein. Bueno. Se negaba a aceptar que haya como esta aleatoriedad como básica de la Ya, naturaleza. entiendo. No ¿No? sabía de dónde venía esa frase. Sí, la he escuchado un viene, montón de viene veces. de allá. Entonces, claro, como volviendo a lo que habías dicho antes, claro, el principio de incertidumbre de Heisenberg es parte de esta explosión de mecánica cuántica y que, como digo, y ese es el punto al que voy a ir, que tuvo una cantidad gigante de contribuyentes. Bacán. ¿No? Y ese es el punto, porque claro, Einstein fue una persona muy importante, en especial en lo que es la relatividad especial y general, pero todo el trabajo previo que se necesitó, o sea, Einstein nunca podría haber hecho lo que hizo sin los literalmente miles y miles y miles de científicos que le prepararon el camino, ¿no? Así como después le preparó el camino a otros. Claro. ¿Sí? Entonces, y eso es cierto para todo, ¿no? Y a eso es lo que voy acá. O sea, uno queda con claro, Einstein hizo esta cosa genial, y es verdad, pero junto a Einstein tenías un equipo gigante, sus profesores que eran también, o sea, años y años y años de estudiar, muchísima dedicación. Ellos tenían otros grupos, o sea, equipos realmente enormes y dedicados a estudiar todo lo que se pueda. Cada uno aportaba un poquito hasta que llegó Einstein y pudo juntarlo, que obviamente me requirió mucha encanta. inteligencia, pero claro, no es esta cosa de que una persona fue... Claro, es un trabajo en conjunto. Claro. Aparte de eso me gusta mucho de como esta filosofía de la humanidad de ir pasando el conocimiento a las futuras generaciones, a los demás, compartirlo. Y Claro. tenía un grupo, me imagino todo el talento y la cantidad de IQ que había en esa sala estudiando todo este Claro, tema. además que yo creo que igual es algo que, o sea, la motivación que tiene que haber ahí en ese tiempo es algo que no debe existir hoy día, porque hubo mucho tiempo, o sea, miles de años en que la física estaba básicamente estancada, porque no tenías los medios para probar ninguna hipótesis que sea particularmente compleja.
O sea, tú dices, quizás la materia está compuesta por átomos, como lo que decían en Grecia, pero ¿y cómo lo vas a testear? Si no tienes microscopio, no tienes nada, no tienes nada particularmente moderno, claro. Y entonces hubo como una explosión tecnológica, y junto a esa explosión tecnológica fue que empezaron a avanzar las ciencias, y todas en la ciencia. Entonces ahí tuviste, claro, como unos 100 y tantos años en los que están todos, pero vueltos locos compitiendo. Entonces, claro, porque hoy en día ya, o sea, puedes hacer ciertos avances, hay hartas cosas que faltan, pero son, claro, cosas increíblemente complejas. En ese tiempo es como chuta, sobre todo cuando se dieron cuenta de que está la relatividad especial, de que está la general, de que tienes la cuántica, que es literalmente un universo nuevo en la física. Tienes tanto que hacer. No, tenía gente que tenía que desarrollar el formalismo matemático, después tenían problemas dentro de eso, y ya que... Entonces, yo creo que es imposible como imaginarse siquiera la motivación que tienen que haber tenido. Sí, me imagino. Estás descubriendo un mundo nuevo. Sí, pues la capacidad de tener un impacto. O sea, Claro. hoy día, claro, puedes descubrir algo gigante y bueno, van a quizás llamarle a la 300ª subpartícula atómica por tu nombre, bacán, ¿no? Pero claro, ¿no? Ahora, hoy en día, quizás, bueno, la persona que logre como unificar así la relatividad general con cuántica, seguramente se va a ganar como alguna torta, pero... ¿Una torta? Pero, no, o sea, no, eso sí. El premio torta. Sí, pero ya, aparte de eso, no. Entonces... Ah, perdón. No, dale. Otra cosa, o sea, que generalmente en la física, o bueno, yo hablo igual desde mi ignorancia, se habla mucho de las dimensiones. Ujú. Ujú, De ya. el tiempo, el espacio. Sí. El Ahí estamos, de tiempo y espacio. tiempo y espacio, esas son como las dos dimensiones que Sí. se ocupan. Sí. Ya, popularmente o en cultura se habla de cuartas dimensiones, terceras dimensiones, y yo no sé a qué llamarlo Ya. tercera o cuarta Ese dimensión. es un problema muy común y ahí hay un problema y justamente uno de los motivos del podcast es que hay una barrera lingüística entre los físicos y la gente en general. ¿Y a qué me refiero con eso? Eso sí, que hay palabras que uno usa en ciencia y palabras que se usan como en el día a día, que son las mismas palabras pero que no significan lo mismo. Y entonces, Vale. hay, claro, ejemplos típicos de eso son como el tema, todo lo que es dimensiones, ¿no? Como dice acá, Ah. y también energía. Ese es como otro ejemplo también, porque uno tiene una definición de repente como súper esotérica de la energía, como el día a día. Sí. De repente, la energía puede ser como desde cómo te hace sentir alguien, ¿no? Quizás hoy alguien quizás medio tóxico, quizás hay algo como negativo esa persona, claro, tiene como energía media, o Sí. frecuencias también que vibran de tal y tal forma. Pero y que está como bien, o sea, tiene su sentido, pero es un significado distinto que el de física. Entonces, Vale. entonces hay que tener ojo, de repente, claro, tienen como una cierta como correlación, pero claro, no son intercambiables. Entiendo. Entonces, Sí, con la- yo soy mucho del mundo energético desde el punto de vista como medio espiritual. Claro, Que aún así, la disciplina que hago yo es Reiki cuántico, por llamarlo entre comillas. Claro. Bueno, así se llama el curso que hice. claro. Y te habla de cómo manejar las partículas propias de tu propio cuerpo y las del ambiente. Po. Cómo hay como un cierto tipo de herramienta que te enseña a hacer vibrar y sentir la energía dentro tuyo. Y también se meten un poco en el tema de las dimensiones y por eso te lo pregunto a ti como... Porque quiero sacarme igual esta barrera pues, que hay, que es como el lenguaje cotidiano a lo que es la física como tal, Claro. como ciencia, pues eso me interesa saber. Claro, entonces yo creo que ahí hay varias cosas, o sea, claro, por un lado, creo que hay como un abuso de lenguaje en el sentido que hay palabras que, claro, que significan varias cosas, pero se usan juntas y ahí como que hay de repente una confusión. Sí. Porque solamente uno podría entrar a definir, que en algún momento quizá lo podemos hacer, pero como que dentro del Reiki yo no sé nada de eso, pero claro, como que qué se refiere exactamente con tal y tal término, y claro, ya es una definición y ver cómo se asemeja o diferencia de lo que uno usa en física, pero claro, en general tiene su significado dentro de ese contexto, ¿no? Claro, Y ya. yo creo que igual hay muchas áreas en general que eso sí creo que pecan de como querer tomar como ciertos términos que son de la física, algo así, que pasa mucho con la palabra cuántica, por ejemplo, que por eso digo como el tema de la mistificación, porque creo que en muchas partes, claro, uno le pone cuántica y bueno, y cuántica significa cualquier cosa, es como un comodín. Claro, ¿qué es la cuántica? Claro. A la cuántica, por lo que estaba leyendo yo, simplemente por lo que yo en Google, es como el estudio de las moléculas en sí, de las partículas pequeñas, del átomo. Claro, literalmente viene de los cuantos, que es simplemente el hecho de que son las partículas chicas, ¿no? Y viene de la idea de que, uy,
cómo será como la materia de que estará hecha y dicen, claro, estas partículas chiquitas y que son, bueno, son pequeñas y además en general no pueden tener cualquier valor de energía, o sea, no pueden, bueno, como números que no son los correctos, pero para tener una idea nomás. Por ejemplo, algo no puede ir a 10,1 km por hora, una velocidad, ponte tú, sino que puede ir a 10 y a 20 y a 30 y a 40. ¿Cachai? Onda, en cuántica pasa eso con las energías, que no puedes tener cualquier energía. Solamente hay algunas que son permitidas y las otras simplemente no ocurren. ¿No? Y por eso dice que está cuantificado, ¿no? Que está como con estos saltitos. Y por eso, bueno, ahí está como el salto cuántico, que eso también es una cosa que tiene cualquier significado. Sí, que también. Uno dice, claro, que tiene una disciplina. Uno dice que tiene una partícula en un nivel de cuántico, en un nivel de energía en cuántica, y le das más energía y salta como al siguiente nivel. Eso es como un salto cuántico. Es algo súper como fome. Sí, de hecho eso se ocupa en las terapias alternativas también. Pues vamos a hacer un salto cuántico, vamos a hacer vibrar tus partículas de una forma distinta a la que están y van a estar en otro grado. Pero entonces, por eso ahí, yo como digo, no conozco los detalles ahí, pero seguramente es más que nada que, claro, tienen sus propios como conceptos, sus propias ideas, no sé, ya estarán, claro. Hablan de un tema de relajación, de que se hace sentir como de lo que está pasando con el cuerpo, qué sé yo, y ahí se le ponen varias cosas. Y volviendo a lo de las dimensiones, que creo que ahí habíamos estado, como para aclarar eso también. Ahí estamos. En física, dimensiones simplemente como en cuántas direcciones básicamente uno se puede mover en el espacio como físico en el que uno existe. Y esa es como la parte más clásica, es al menos la definición de una dimensión espacial. Entonces, acá, claro, yo me puedo mover para acá, para allá y para allá. Hay 3 direcciones que me puedo mover, entonces hay 3 dimensiones espaciales. Y de ahí el tiempo, durante mucho tiempo, se consideró separado. Pero claro, en relatividad especial ahí uno se empezó a dar cuenta que no está tan desconectado como uno piensa. ¿El tiempo ocurre dentro del espacio? Es que básicamente el tiempo y el espacio está todo juntito. Onda, tú no puedes separar el tiempo del espacio en que vivimos. Onda, está todo junto. Y por eso es que, si es que, bueno, es un poco de otro tema, pero si es que, para hacerlo bien cortito, uno siempre se está moviendo existe en este espacio-tiempo, que es simplemente juntar el espacio y el tiempo. Y dentro del espacio-tiempo, tú tienes una velocidad finita. O sea, tienes una velocidad que siempre es la misma. Entonces, ahora que estamos quietos, por ejemplo, nosotros no nos estamos moviendo en el espacio, bueno, descontando el movimiento de la Tierra y qué sé yo, pero dentro de todo no nos estamos moviendo. Por tanto, toda nuestra velocidad por el espacio-tiempo está en la dirección del tiempo. Y nos estamos moviendo por el tiempo a la máxima velocidad posible, que es de 1 segundo por segundo. Que es como... Ya. Pero el tema es que si nos empezamos ahora empezamos a correr, o nos subimos a una nave espacial y vamos muy rápido, ahora nuestra velocidad por el espacio-tiempo se tiene que repartir. No puede estar solamente en el tiempo, sino que se tiene que repartir entre avanzar por el tiempo y avanzar por el espacio. Por tanto, empezamos a avanzar más lento en el tiempo, porque se fue parte de nuestra velocidad total al espacio. Esa es una forma de explicar como la dilatación temporal, que es un concepto bien interesante. ¡Qué bacán! Yo soy un ignorante total de esta cosa. Es súper loco, sí. Me maravilla la mente, sí. No, sí. Es como, y no es tan difícil de entender cuando le dais la vuelta. Es que esa es la cuestión. No es tan difícil. Esa es la cosa, sí. Obviamente uno va entrando en detalle y bueno, pasa con cuántica, con relatividad especial en general, porque son súper como contraintuitivos, ¿no? En el sentido de que en el día a día uno no se encuentra con situaciones que requieren, y por eso nos demoramos tanto en descubrirlas como el mundo científico, porque en el día a día tú no lidias con partículas subatómicas, a menos no directamente, y tú no lidias con energías relativistas, tú no andas a la mitad de la velocidad de la luz en tu día a día, o sea, entonces tú no te encuentras con alguien que va tan rápido que se le pasa el tiempo, o sea que se le achica el tiempo y no pasa. Entonces, cuando uno intenta de visualizar eso, o como internalizarlo, cuesta mucho. Claro. Este muchacho anda con el tiempo dilatado. Claro. Se está dilatando en el espacio. Claro, así que bueno, retornando un poquito al todo el tema de la identificación, claro, hay un montón de factores. Entonces, como estamos viendo, está esta parte histórica, que como digo, también hay una cultura de veneración, que de hecho para mí se extiende, eso también algo que yo en general tengo mis problemas, por ejemplo con Nikola Tesla. Ese también un personaje histórico que ha sido... Para mí pero le están sacando el jugo en ciertos círculos. Se caleta. Sí, terrible. Sí, este tipo, Nikola Tesla ya es como un comodín para magia. Para todo. Sí, entonces, creo que es importante... Saco el campo electromagnético. Sí, asentar, claro, la base. Bueno, el campo electromagnético también es algo que, claro, está súper desvirtuado. Ya también es un comodín así que significa lo que uno necesite que signifique. A ver,
como lo más impactante de Tesla para ti como físico? ¿Qué podríamos sacar de este personaje? O sea, es que el tema es que Tesla contribuyó bastante al estudio del electromagnetismo. Del electromagnetismo, claro. Sí, y claro, bueno, tengo entendido que creo que hizo una bobina de inducción, es su descubrimiento en particular, la verdad no los conozco, no estoy seguro cuáles son, pero aportó bastante, pero eso fue. El tema es que, claro, fue una figura como en general bastante controversial, tengo entendido que a medida que envejeció Sí. también tenía como unos problemas como de como deterioramiento cognitivo, y tenía estos problemas, además que tuvo el tema de que creo que tuvo como negocios con Edison, creo que fue, y... Claro, eso se supone que era como lo que uno maneja, que Edison se lo cagó con la, Sí, con la patente tengo entendido que, de la corriente alterna. que parece que sí, que lo estafaron con alguna cuestión, se aprovecharon de él, no sé los detalles. Claro. Pero claro, yo creo que eso es lo que más ha dado como lugar, como, uy, los grandes empresarios se coludieron o intentaron de como atacarlo porque él descubrió, y ahí sale, Porque descubrió la energía la libre. energía infinita. Eso creo que claro. Era una weá que podía generar energía con el campo electromagnético de la Tierra. Claro, sí, Todo eso, ¿no? sí, claro, creo que hay, entre tanto ya hay versiones de energía libre con lo que sea, pero claro, creo que originalmente era... Porque ahí habían pensado eso, como chuta, hay un campo magnético en la Tierra, hay como alguna forma de sacar la energía, pero bueno, finalmente no se puede. En física uno dice un campo conservativo, igual que la gravedad, si tú das una vuelta entera, queda exactamente con la misma cantidad de energía con la que comenzaste. Entonces, Ya. si tú le sacas energía entre medio, no vaya a llegar al punto de partida y no podéis que sea algo cíclico. Entonces claro. no podía extraerlo. Pero ese es un tema que yo creo que amerita, la energía libre amerita su propio... Su propio capítulo. un episodio entero, sí, porque eso daba Bacán. mucho. Me sirve. Ya, bueno. Anotado. Sí, ahí anotado, bueno, si no lo ponen en los comentarios. Producción. Para que lo veamos. Sí, producción, sí, ¿lo puede anotar, por favor? Roberto. Roberto, O le damos Juan, no, Gabriel, tú, ya. Nicolás. Sí, Nicolás. sí, a nuestra gran cantidad de staff que está detrás de cámara. Ya. Bueno. Entonces, volviendo ya como a lo que nos lleva, ¿no? Todas estas cosas que hemos visto acerca de las percepciones que la gente tiene de la física, termina siendo que, claro, que uno piensa en la física como algo súper difícil. Y que, por supuesto, la física, o sea, es difícil, eso es algo que nadie puede negar. Pero el tema es que eso es a lo que uno se dedica, o sea, por algo el estudio de física son 5 años de aprender las bases. Y después de eso recién entras como lo difícil. Entonces, claro, o sea, si estás estudiando todo ese tiempo, cualquier persona prácticamente que le guste, puede aprenderlo. Claro, o sea, al final es como una vocación, pues, Sí. O sea, no sé, la medicina no es fácil. Claro. Bueno, y si te vayas, todas las disciplinas tienen su dosis Sí. de complejidad, pues no Sí. vamos a esperar que, que todo sea una weá como en el colegio, ya términos generales, apréndelo, memoriza y ya, Sí, ¿no? yo creo que igual algo importante allí son los temas con los que uno habla, ¿no? Porque el hecho de que en física existan cosas como la cuántica, la relatividad especial, que son tan contraintuitivas, entonces, claro, alguien que nunca lo ha escuchado, lo Va a escucha estar por primera vez y dice como, wow, oh, y tú sabes eso, qué increíble. O sea, entonces, claro, a pesar de que, bueno, uno lo estudió un par de añitos, lo mismo que alguien que estudió cualquier otra carrera y listo. Sí. Y en otras carreras no pasa tanto eso, o sea, creo que son pocas otras disciplinas en las que, claro, hay como cosas tan locas que uno se lo cuenta a alguien. Es como, no sé, si hay un nutricionista y dice, oh, mira, está tal y tal cosa, si come esto y lo otro, y las vitaminas en esto y lo otro. Claro, puede ser muy interesante, pero no es como algo que te explote la cabeza. Entonces eso Claro. creo que agrega como a este misticismo. Sí, te explota la cabeza ya cuando entras a interiorizar, pues ya que esta nutriente afecta a tu hígado de cierta manera y Claro. hace que funcione de otra forma ya. Claro, sí, pero como la física lidia con algunos de estos temas, claro, el hecho de que el tiempo pasa distinto para otra persona, ¿no? Que eso es algo que Sí. es inimaginable, si nunca has escuchado de eso, es como, ¿qué? Así. Claro, claro. Entonces, pero tiene conceptos que te vuelan más la cabeza. claro, pero no es que sea como tanto más difícil, o sea, Claro. y eso es algo que creo que es importante. Como digo, o sea, obviamente es difícil, no es que es algo fácil, pero para eso estás estudiando, o sea, para eso tienes como todo ese tiempo de estudio, si no es gratis la cosa tampoco, o sea, no es que miras el libro, listo, pum, no. No, claro. Sí. Y ahora, hoy en día, el conocimiento está al alcance de cualquiera, el que lo busque. Sí, ¿no? sí, por eso es que, bueno, yo en YouTube tengo mi canal de física, creo que te he contado, pero de física universitaria. Y ahí, claro, enseño la física como de la U. Lo usé inicialmente para estudiar, pero hay gente que le ha gustado. Y de hecho, como súper tela, porque me comenta gente, pero no sé cómo, la mayoría de la gente que me ve es de Pakistán. ¿De Pakistán? Sí. Entonces, ¡Qué buena! de repente me comentan así, ¿no? Y de Pakistán, de Arabia Saudita. Hay un montón de gente como de África, así. Y entonces el otro día me dio un comentario en árabe. Lo tuve que traducir en Google y decía como, muchas gracias, esto me sirve para la prueba, así. Pero en árabe, así como...
hace unos días también me llegó un tipo que me dice, oh, que Alá te bendiga. Y como, oh, qué simpático. Bendecido por Alá. Sí, ¿no? Por el mismísimo Alá. Sí, bueno, entonces no sé cómo digo ya, pero claro, hay un montón de recursos, yo intento aportar con eso y si, claro, si a uno le interesa, obviamente esa parte más matemática, pero si uno quiere simplemente aprender así como los conceptos y seguir con el día a día, también hay hartas cositas y bueno, para eso estamos acá también. Buenísimo. Bacán, ¿eh? Buenísimo. ¿Qué tenemos en la palestra? Ya, entonces, claro, habíamos quedado un poco explicando, claro, este misticismo y ahora, claro, yo entraría un poquito más en el daño que esto causa y lo conectamos con el colegio. Sí, me sirve. Sí, porque, claro, está el tema si es que la gente ve como tan difícil, ¿no? Estudiar física. Y como digo, yo le cuento a alguien que estudia física y él tiene, oh, wow, qué difícil. O yo he escuchado también de mucha gente, porque como yo soy físico, oh, a mí también me gustaría estudiar física, me dicen, pero no me da, o yo no creo que me dé. O sea, oh, me habría gustado, pero simplemente no creo que me dé. Y eso yo creo que es un daño súper grande, o sea, porque o sea, hay mucha gente, o sea, a uno le cuesta cuando está estudiando física, y es normal, pero la gracia es que uno tiene grupos de compañeros, uno va estudiando, de repente te va a echar un ramo, quizás cosas de la vida, o sea, como en otras carreras también. Y los docentes te ayudan mucho, o sea, es algo que se puede hacer si es que a uno de verdad le gusta, pero creo que hay mucha gente que simplemente no se atreve a estudiar, eso es bien triste. Sí, probablemente porque es que, no sé, es esa limitante que uno se pone, hoy, ¿no? Esto... Ni siquiera han abierto un libro de física, no se han puesto a ver nada sobre la física y ya te dicen al tiro, no creo que sea para mí. Sí. Pero, ¿y qué pasa si sí? Sí, pues, es que yo creo que de eso es del colegio, yo creo. Con la experiencia que uno tiene en el colegio de repente. Y eso también a mí me definió harto que tuve la suerte de tener una buena profesora de física. Igual yo ya tenía interés de antes, por como los programas de tele que había visto. Pero, y eso es una crítica que yo he hecho un montón de veces. Obviamente es difícil igual enseñar en el colegio física porque como profesor tienes que pensar en la PSU. Entonces no puedes tampoco dedicarte como a mostrarles, oh, miren este experimento, miren qué bacán esto y lo otro. Pero sino que estás limitado. Pero en general yo creo que la física en el colegio es mucha matemática. O sea, la física es mucha matemática, Sí. pero si igual estás en el colegio, o sea, vas a tener mucho tiempo para meterte de lleno en la matemática. Creo que es como, claro, dar los conceptos grandes, bueno, obviamente hacer un poquito de cálculo aquí y allá, pero que se salga, claro, con nociones básicas. O sea, yo siempre he pensado, primer año de que se tenga física, que se vayan hablando de algunos temas interesantes, porque hablan de agujeros negros, no tienen por qué ponerle ahí la ecuación así para calcular el radio de Schwarzschild. No tienen por qué hacer eso. Pero claro, que sean esos temas que son interesantes y que igual un niño puede entender, o sea, no va a entrar a la complejidad Aparte máxima. que, si le habláis a un niño de agujeros negros y de estas partículas o cuerpo y masa dentro del espacio, lo vais a atrapar más que poniéndole una pura ecuación de que esto es así. Sí, Y que la mecánica funciona así. Que lo primero que te pasan es como mecánica. lo peor, y... ondas. Ondas. A mí me enseñaron sí, eso. es lo primero. Yo odié esa materia. Yo odié ondas. Porque además que, claro, yo me acuerdo, veías ondas y además después de eso veías como imágenes, ¿no? Y tenías como eso de los lentes cóncavos, no sé si lo han cambiado. Sí, lente cóncavo, lente todo convexo. eso. Yo no entendía nada. Me fue tan mal en esa cuestión. O sea, creo que salvé con las pruebas, pero yo pasé sin saber la materia, no sé cómo. Y claro, eso ya es como una primera experiencia que tienen con la física y les pones una de las cosas que no solamente son como bien difíciles, sino que además son como difícil de imaginar. O sea, como tienes que estar pensando en la imagen de un espejo cóncavo para allá y para acá y la onda y calcular, o sea, no sé, hablar de onda transversal, la onda de esto. Yo creo que... Ese experimento donde ponían como agua ¿Ya? y dos como cositos así y ver cómo se refractaban la onda. Ah, No, puede ser. sí, no me acuerdo cómo era el experimento, pero veía el comportamiento de la onda cuando se expandían y chocaban y después hacían más Claro, onda. la interferencia seguramente. Sí. Interferencia, Sí. exactamente. Claro, sí, los patrones, claro, ese tipo de cosas pueden ser interesantes. Yo no lo hice. No lo hice. Pero los patrones de interferencia son interesantes, bueno, sobre todo porque eso tienen una implicancia gigante en la cuántica. O sea, eso es como una de las bases. Buena. Sí, porque había un fenómeno que era súper interesante, que era tú tenías como una pared y le hacías una rendija, un hoyito muy delgado. Y tirabas ahí alguna onda, luz o un electrones o algo así. Y atrás tenías un detector. Entonces tú veías que te quedaba. Y cuando tenías un hoyito, tú veías una línea en tu detector. Que, o sea, tiene sentido. O sea, si tu orificio es así, tú ves una línea así. Claro. Pero cuando tú ponías dos, tú ya no veías
no veías dos líneas. O sea, si tú tirabas solamente uno, esperabas un rato, tirabas otro, un rato, otra partícula, un rato, ahí te quedan dos líneas. Pues si las tirabas como relativamente juntas, no te quedan dos, sino que te queda un patrón de interferencia. ¿Ok? Te queda como una línea, nada, una línea, nada, una línea, nada. ¿Cachai? Exactamente igual que cuando ondas de agua interfieren y que, claro, que hay como, sí, aquí hay, aquí no. Ese experimento es buenísimo. Claro, y eso también, o sea, eso es una cosa que voló la mente a la gente y dicen, claro, ¿qué está pasando? O sea, claro, se supone que la luz es una partícula, lo que pensaban ahí, pero resulta que es una onda, pero resulta que... Y además que tenían un experimento que probaba una cosa y otro experimento probaba lo contrario, y ambos estaban bien. Y no, y hay gente... Ah, claro, sí, ese era el tema, que los dos estaban bien. Sí, hacían experimentos. Sí, sí. O sea, como Einstein probó que la luz, claro, estaba cuantificada, y no, y después tenían la prueba de que lo contrario, y no. Y entonces ahí tenían que conciliarlo, y bueno, hay un montón de gente por detrás. Sí, así que claro, yo creo que la educación que se da en el colegio actualmente, o sea, y como digo, no quiero como decir nada contra los profes, pero los profes hacen lo que pueden dentro de las circunstancias, porque igual tienen que pensar en la PSU. Tienen su programa, sí, o sea, está puesto para que generalmente sea así en todos los colegios. Sí, pues, yo creo que en general tener tanto que pensar en la PSU limita harto, o sea, yo creo que habría mucha ventaja de ser más experimental. Sí. Más experimental sería genial, más dinámico. Sí, y que se enseñe también como quizás cosas un poco más prácticas, y eso igual pasa también en la universidad en general acá en Chile, que es muy teórico. O sea, yo salí con una base teórica muy fuerte, pero claro, al momento de hacer como diseñar un experimento, quizás tener que hacer un par de conexiones eléctricas aquí y allá para como llevarlo a cabo, y ahí uno se cae un montón. Entonces, y en general lo más entretenido sobre todo cuando... Porque la física teórica es bien entretenida, pero tienes que haber pasado por como 5 años de introducción. ¿No? Porque toda la carrera de física es introducción. O sea, cuando tú terminas la carrera de física, en el posgrado recién ves la física de verdad, como la actual. No, onda. Entonces... Caleta de preparamiento. Sí, pues entonces eso igual te deja de repente un poco cansado. Y sobre todo si estás en el colegio no tienes chance de ver la cosa real. Estás muy lejos. Sí, no tienes chance. Entonces, sí. Y como digo, claro, o sea, si entras con mejor base, te va a ser más fácil estudiar igual en la U. Lo que obviamente es importante, pero claro, o sea, un sistema en el que claro, encuentras tu motivación en el colegio, ves si te gusta y bueno, después en la U te recuperas. Ya obviamente eso implica un montón de cosas. O sea, hoy en día si te echas un ramo y estás con gratuidad o alguna beca, obviamente es súper complejo, pero al menos el sistema que uno debe optar debería ser algo así, creo yo. Claro. Mira, si yo fuera profesor de física en séptimo básico, quería una caja y un gato. O el gato de Schrödinger. Eso también. Algún día podemos hablar de todos esos debates que hubo ahí con el gato. Ese gato fue la embarrada en la física. Ese gato fue la embarrada. Sí, quería saber qué fue. ¿Qué pasa con ese gato? Es como. Es el incertidumbre. El gato. O sea, de que puede estar vivo, más o menos. Es que eso tiene ese gato de Schrödinger. De Schrödinger. Sí, de Erwin Schrödinger. Lo que pasa ahí es que. Tenemos visita aquí abajito. Lo que pasa es que en cuántica lo que ocurre es que uno describe, y esa es como la gracia, uno describe partículas con una ecuación de las ondas. Entonces como que está todo mezcladito. Y la consecuencia que eso tiene es que cuando tú tienes algún sistema, uno dice un sistema es como tú tienes, no sé, un átomo de hidrógeno, ponte tú, por decir algo, y tiene un electrón dando vueltita. Y tú quieres saber, no sé, alguna característica del electrón, que es, no sé, su spin, que es una cantidad cuántica que tiene dos valores. Y tú dices, o quieres saber alguna cosa así. Y tú lo mides, o sea, tú tienes como una ecuación que te dice, ok, las posibilidades son esta y esta, con una cierta probabilidad. Y la cosa es que, como dijimos antes, tú no puedes saber cuál es el resultado. Entonces tú vas a hacer el experimento, pero tú no lo mides. Sale de una forma. O sea, claro, el tema es básicamente en qué momento ocurre básicamente como este decaimiento de la función de onda que uno dice que en qué momento básicamente ocurre la interacción. Si que tú no lo miras, es que ya ocurrió esa interacción o no. Claro. Obviamente el fundamento igual es mucho más profundo, pero esa es como la versión muy cortita. O sea, perdón. Se habla como de que depende del observador al final de cuentas. Básicamente, o sea, claro, eso es una cosa que estaban conversando, porque había mucho debate ahí. Y ahí es donde, claro, Schrödinger decía que eso es ridículo, porque si que eso fuese así, entonces tú podrías tomar una caja, y por eso todo esto fue con una cuestión como de burla, mandó como todo un paper así, son todos unos estúpidos. Entonces puso, es tan estúpido que ustedes dicen, pues si yo tomo una caja y pongo un gato, y le pongo una partícula radioactiva que tiene 50% de probabilidad de caer y matar al gato,
o 50% de no decaer y que el gato viva. Pero el tema es que, claro, tú no sabrías realmente qué es lo que pasó Hasta que abráis la caja. hasta que abráis la caja, pues. Y eso significaría que el gato estaría, onda, así como la función de onda puede estar como en dos estados a la vez hasta que tú lo mías, eso es lo que se decía. El gato, por consecuencia, ya que depende de la función de onda de esta cosa, también tendría que estar vivo y muerto a la vez, para que eso tenga sentido. Y eso, claro, que decía que es ridículo, que no tiene ningún sentido. Claro, claro. Pero ahí, claro, y salió un debate súper grande. Hay gente que decía que sí, eso sí, así. Otra gente que decía que no. Qué grande. El Porque- gato metiéndose en el multiverso. al Claro, tiro. sí, porque ahí decían, claro, ¿qué es lo que vale como observador? Porque se dice que cuando uno observa es que como que ya se define qué es lo que pasó. Pero dicen, claro, ¿qué es lo que vale como observador? ¿Tiene que ser un ser consciente o puede ser también simplemente otra partícula con la que interactuó? Sí, Y ahí, tanto, y ahí hay una no- cantidad de debate y salió también una mayor cantidad todavía de explicaciones. Y ahí salió, de hecho, eventualmente una interpretación que es la de la Many Worlds Interpretation, la interpretación de muchos mundos. ¿Ya? Que yo la encuentro súper tramposa. Pero es un tipo que dijo, ¿saben qué? ¿Y qué pasa si es que...? Porque era básicamente, dice, ya bueno, ¿cómo es que la partícula elige, no? ¿Cómo es que elige? Entre decaer y no decaer, entre matar al gato y no matar al gato. Es aleatorio. Y un tipo dijo, ¿sabes qué? No elige. Todo pasa. Onda, básicamente, onda, cada vez que una función de onda decae, como que el universo hay como dos realidades. Una en la que pasa y una en la que no. Como una paralela. Me gusta igual esa. O Esa sea, me gusta. o sea, esa es entretenida. Es simpática. Es entretenida, pero el problema es que es intesteable. Tú no tienes como... o sea... Porque te quedas en una realidad sí o sí. Claro, sí, pues no tienes cómo testearlo. Y también es una forma para mí de evitar la pregunta. Como estás evitando una pregunta incómoda. Entonces... Pero sí, todo pasa. Sí, pero claro, no, pero como digo, los debates son muy brígidos. Hay que tener un capítulo de debate. Sí, ahí hay que hablar, ¿no? Y además que las cartas que se mandaban, además que los físicos son pesados los físicos. Son pesados. Sí, o sea... Ahí está su ego. Sobre todo, hay un montón, yo me acuerdo... ¿Quién era? Creo que era Pauli, que era un físico que era conocido por ser pesado y por equivocarse en todo. Entonces creo que fue Dirac, otro físico, que él predijo la antimateria. Fue el primero en predecir la antimateria. O sea, hizo una ¿Predijo la antimateria? o sea, es que hizo una teoría, está intentando combinar cuántica y la relatividad especial. Entonces lo hizo, y el tema es que la ecuación que le daba, como que decía básicamente que existe materia con energía positiva y una con energía negativa. Y eso tú lo interpretabas y significaba básicamente que había antimateria. Pero nunca nadie lo había visto. Entonces, claro, ahí Pauli dijo, o sea, Dirac dijo, parece que existe esto. Y Pauli salió y no, y que es ridículo, ¿no? Y lo subió y lo bajó. Y un año después se descubrió que sí existía. Sí. No, hay varios que son conocidos. Creo que... ¿Quién era? Creo que Bohr también era conocido por como retar a la gente porque no les creía y después resultaba que estaba equivocado. Pero no, y la gente eran bélicos, era bien bélico. La antimateria, bueno, ya, es como el comportamiento positivo y negativo de una misma energía. No, lo que pasa es que uno tiene como la materia a la que estamos acostumbrados. Toda la que vemos en el universo, toda la que vemos es materia común. Okay. Pero lo que pasa es que existe otro tipo de materia, que es igual, todas las partículas subatómicas, los electrones, los protones, todos pueden existir igual, con la misma masa, con como los mismos números importantes en la cuántica, pero tienen la carga opuesta. Un electrón, ponte tú, puedes tener un electrón, pero que en vez de ser negativo, es positivo. Es positivo, ya, ok. ¿Ya? Y lo que pasa es que cuando tú tienes uno de esos, como es positivo, y tienes uno negativo, ponte tú, un electrón y un antielectrón, o un positrón, como se dice, entonces, como tienen distintas cargas eléctricas, se atraen y chocan, y ahí como que se destruyen y liberan energía. Liberan energía. O sea, transforman su masa en energía y la liberan como fotones, como luz. Y de hecho, 511 kiloelectronvolt es la energía de los electrones, súper famosa. Oh, yeah, porque se usa en hospitales. Okay. Y claro, y esa es la antimateria, pero la cosa, y ahí hay un montón de cosas bien brígidas, que de hecho es uno de los grandes misterios actualmente, porque en la física, la antimateria está tratada exactamente igual que la materia. La única diferencia es que tienen como símbolos distintos. Pero no hay ningún motivo por el cual una tendría preferencia frente a la otra en cuanto a ser creada. Entonces dicen, bueno, ¿y por qué vivimos en un universo? Pues, no, podríamos vivir perfectamente en un universo de antimateria y no nos daríamos cuenta. Diríamos que esa materia y que la otra es la antimateria. Claro, ¿no? sí, Pero claro, dice que la física dice que ambos son lo mismo, igual de probable y todo. ¿Por qué es que en el Big Bang se creó más materia que antimateria?
Eso es Sí, como tangible, que se creó más materia que antimateria. Sí, pues porque si no, no habría nada, pues, porque si se creaba de la misma cantidad de todo, se habrían aniquilado y tendríais pura luz en todas partes. Pura luz, sí. ¿Cachai? Entonces, por algún motivo, hay una asimetría, en la que se creó más de una que de la otra, y nadie sabe por qué. Es una es una de las cosas hasta el día de hoy que nadie sabe. Y se está estudiando un montón, intentando entender esa asimetría. ¿La antimateria es lo mismo que la materia oscura, que se llama? No. La materia oscura es de otra cosa. La materia oscura es un truco que usamos los físicos para no admitir que nos equivocamos. No. ¿Por qué? No. Es que pasa que uno mira al espacio y utilizando la física actual, uno puede, no sé, con la física actual tú puedes como describir súper bien el movimiento, no sé, de los planetas alrededor del Sol y de la Luna. Puedes como predecir súper bien un montón de cosas. Como cómo se mueven, qué tanto se duran. De repente uno ve, hay un planeta por allá y se está moviendo y hay una parte en la que se mueve más lentito. Y dice, tiene que existir un planeta o un sol o una estrella súper grande en esta parte. Y después mirar con el telescopio y ¡pum! Hay una cuestión ahí. Onda, con ese nivel de predicciones que uno puede hacer actualmente. Pero hay ciertas galaxias que se están moviendo de una forma como si tuviesen mucha más masa de la que tienen de verdad. ¿Cachai? Okay. Entonces, claro, como que la física parece estar bien, pero hay ciertas partes en las que... como que la física parece estar bien, pero hay ciertas partes en las que hay algo raro, ¿no? Como que pareciera que falta masa, ¿no? Y esa es la materia oscura. Esa es la materia oscura. Sí, eso es como... Okay. No es que estemos equivocados, es que aún no hemos descubierto esa cosa. Entonces igual es como medio chanta. Se le llama materia oscura porque... Es que por eso es materia oscura, porque no interactúa con nada, ¿no? Por eso no puedes detectar. No interactúa con luz, no interactúa con ningún tipo de materia, no interactúa con nada. Ni siquiera los neutrinos, que son la partícula con más liviana que existe, que es ridículamente difícil de detectar. Donde literalmente hay como chillones que nos atraviesan cada segundo, pero necesitáis no sé cuántos kilómetros así de plomo casi para poder detectarlo, como para que interactúen una vez. Así que las cuestiones como que pasan así. Entonces, y la materia oscura es peor todavía que eso. Tanto para descubrir, qué loco, weón. Sí, así. Es demasiado, sí. Es demasiado. Así que ya, entonces, seccionémoslo y continuamos. Sí, muy ya. bueno, muy bueno. Entonces, ya, volviendo a lo que es... ¿La vocación en el colegio? Podríamos darnos a la cultura popular, porque el colegio ya pasamos. Sí, es verdad. Claro, entonces, bueno, toda esta visión de la mistificación de la ciencia también queda plasmada, a menos que encuentro yo, en la cultura popular, lo que llamo yo, no sé, las películas, por ejemplo, ya en las series que uno ve. Porque a los físicos se les suele representar, obviamente ya en las películas siempre todo es exagerado, pero se les suele representar como hiper inteligente, y sobre todo yo pienso, no sé, por Rick y Morty, que es una bien actual, en la que tienes al Rick, este científico, aunque bueno, es científico de todo, no solamente físico, pero claro, que bueno, es capice, que la ciencia es magia. Sí, es un dios hecho humano. Claro, entonces también es como, soy un científico y claro, y perpetúa esta noción de que algo súper difícil y también, claro, series como la teoría del Big Bang, esa Big Bang Theory, no sé si la viste alguna vez. Sí. También anda con un montón de super nerds y que también perpetúan como un estereotipo. Muy estereotipado. Sí, bueno, y claro, que en verdad un físico, no tienes por qué ser un nerd así de ese nivel para ser un físico, pero los físicos también pueden trabajar un montón de cosas. O sea, acá en Chile igual pasa mucho, y en América Latina en general, que los físicos, claro, si tú entras a física, en general es porque tú quieres como física teórica. Y claro, eso seguramente vas a terminar como trabajando en alguna cosa muy rara, como muy ñoña. Pero en Alemania, por ejemplo, es muy interesante porque allá hay mucha gente que acá en Chile estudia ingeniería, por ejemplo, que allá entra a física, pero va por caminos más como experimentales, más física aplicada, y después salen como básicamente con una ingeniería física. Y se van a trabajar en industria, parten en empresas y hacen cosas de ese estilo. Sí, son gente como... son personas. Sí, entonces hay un montón de trabajo que hacer, encuentro yo, en cuanto a la imagen que se construir la imagen del físico. Sí. Y sí, pues el Rick el ego que tiene, sí, una weá que se sobrepone a la realidad de no sé cuántas esferas. No, y en general, o sea, los físicos son igual súper simpáticos dentro de todo. O sea, claro, hay como disputas así de repente y todo, y igual son humanos, por supuesto, así que tienes de todo. Pero en general es un ambiente en que uno está como... Todos quieren aprender, todos comparten algo, entonces el ambiente, como yo estudiaba y escuchaba, bueno, al menos en la católica donde estudié yo, no sé cómo será en otras partes,
Pero claro, yo escuchaba de otras carreras en las que, no, era pesadilla contando un profesor, así, pesadísimo, algo así. Yo me acordaba de mis profes, así, todos telas, como, yo de repente le tocaba la puerta a un profesor que ni siquiera me hacía clase, decía como, tengo un problema con una tarea, ¿me ayuda? Pasa, así, de repente te ofrecen como un cafecito, te ofrecen una galleta, así, te ayudan. Súper simpático el ambiente, entonces, súper fácil también motivarse con cosas difíciles, así. Sí, bueno, es que yo creo que también va, quizás volviendo un poquito al tema anterior, el tema de la educación, pues, y yo creo que bueno, a mí, en verdad, hablando como de experiencia empírica nomás, como que no me daba el tiempo de darme esa, para la redundancia, ese tiempo con el profesor para explicarle o para preguntarle si que realmente no sabía de un tema, no sé, por ejemplo, mi inseguridad, y yo creo que a varios les pasa que no preguntan, ¿no? ¿Pero en el colegio decís eso? No, en la universidad. Ah, ya. Y en la universidad está esa facilidad de Sí. hablar con el profe, po, Sí. y el profe realmente se da el tiempo de Sí. explicarte todo. En general son súper movidos. Además que, bueno, en física tenemos el beneficio que somos poquitos. O sea, entramos como 30 en MIU. Y claro, comparando eso con ingenierías donde creo que entran como 600 personas o más de repente. Entonces sí, pues hay como una relación como entre profesores y alumnos mucho mejor de lo que hay en otras carreras, que también hace que sea más fácil tener mayor cercanía. Eso igual es bastante bueno. Pero sí, o sea, creo que no sé si te ocurre algún otro ejemplo de alguna serie en particular o Sí, alguna película en estaba hablando particular. de famosísima, Volver al Futuro. Ah, sí, pues ya, sí. Sí, Que ahí se meten con los viajes en el tiempo. sí, claro. Ahí... ¿La máquina del tiempo es factible? Teóricamente. Sí, de hecho, el problema es que no es tan entretenida como uno la suele ver. Porque la máquina del tiempo van solamente para adelante. ¿Solo para adelante? O sea, solamente al futuro. Pues. Tú puedes ir al futuro. O sea, que, por ejemplo, lo que hablamos antes de la dilatación temporal. Si tú viajas muy rápido por el espacio, el tiempo viaja más lento para ti. Entonces, si yo me voy en un viaje por un mes, muy rápido, al volver pueden haber pasado 10 años en la Tierra. Que no es como instantáneo de que pasa un portal y aparezco en otra parte, pero sí hay formas de hacer... Claro, y el espacio viajar en el Y de hecho, hoy en día los sistemas de GPS, por ejemplo, como los satélites viajan alrededor de la Tierra relativamente rápido, no como a una fracción de la velocidad de la luz, pero sí suficientemente rápido para que dentro como del cálculo tengan que tomar en cuenta como la dilatación temporal que tienen ellos respecto a acá a la Tierra. Y los astronautas que están en la Estación Internacional Espacial también son como una fracción de segundo más joven de lo que habrían sido si se hubiesen quedado acá. Ah, o sea, ya. O sea, es medio relevante ahí la cantidad, pero técnicamente... Técnicamente el tiempo pasa más lento para ellos. Sí, o sea, claro, mientras están ahí arriba, Cuando están arriba. muy poquito, claro. Ridículamente poco, pero técnicamente sí. Pero claro, el tema es que los viajes al pasado esos son súper complicados. O sea, ¿Hay hay algo es que no te deja? Es que de partida, o sea, es que no aparece en ninguna parte, ponte tú. No, como la cosa del futuro es como, claro, tienes que viajar más rápido, pero viajar al pasado es algo que no aparece en ninguna parte. O sea... ¿Cómo viajáis más lento? O sea, claro, sí, o sea, no, es que ni siquiera más lento, tienes que como ir en negativo, po. Claro, Tienes que retroceder. Totalmente en Sí, negativo. pues, ¿no? Y ahí tendría ahí también problemas de causalidad, ¿no? Las típicas que ahí... Claro, la típica, como que se va ahí el pasado y le hace algo a tu vuelo. Sí, po. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Claro, hay ese tipo de cosas que son muy bien filosóficas, pero claro, físicamente simplemente no aparece en ninguna parte. Porque esta cosa de ir al futuro, claro, aparece como algo natural, pero al revés, no. Eso, no. O sea que si llegáramos a viajar al futuro, no habría chance de volver al pasado. No, pues. ¡Brígido! Sí, eso es. Ahí sí. Así que ahí sería volver al pasado la película y sería mucho menos entretenida. Sería simplemente alguien como con depresión ahí como... No, me imagino. No, la cuestión terrible. Sería terrible, weón. Sí, pues. No, sí, pues. Pero eso es lo interesante en Interestelar, ponte tú. No sé si la viste. ¿Cuál? Interestelar. Sí. Sí, pues hay eso, que viajan y pierden años en el sentido de que avanzan más lento que el resto. Entonces la hija, ponte tú, del protagonista, envejece y pierde el tiempo de haber estado con ella. Y claro, de ahí, finalmente el tipo sube el viejo, o sea, el tipo su misma edad y ella sube el vieja. Sí. Claro, y no tiene cómo volver. Y ese es como el drama ahí, pues. Oh, qué brígido, ¿verdad? Entonces, claro, tenía el hijo que Voy a ver Interestelar de nuevo porque es buenísima. Sí, y de hecho esa es una de las películas que científicamente son muy buenas. Muy buena. Cuando parte todo el agujero negro, no. O sea, cuando se meten en el agujero sí, negro, cuando se meten en esa dimensión. Sí, esa parte es como, esa es como muy... Es como
Lo fantasioso de... O sea, igual está basado como en ciertas cosas porque dentro del agujero negro ahí la física se quiebra. Porque básicamente onda, tenemos como ecuaciones y cuando tienes como tanta masas y tanta energía como ahí, las ecuaciones dejan de funcionar. Onda, te da como 2 igual 3, ¿cachai? Ya, y o sea, ¿qué quiero? ¿Hay una cosa que se llama evento de horizonte? Sí, el horizonte de eventos. El horizonte de eventos, ¿eso es? Eso es el punto de no retorno, porque mientras tú más te acercas al agujero negro, más fuerte es la gravedad que te atrae. Y llega un punto en que es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de ahí. ¿No? Y que ahí nada puede escapar, ¿no? Y por eso son negros, ¿no? Y el tema es que detrás de ese horizonte de eventos no tenemos idea de lo que pasa. No tenía idea de lo que hay, no tenía idea de dónde va, nada. No tenía idea porque no podemos mirar. Y tampoco podemos calcularlo con física, porque eso también... Ahí? ¿Por qué están ahí los agujeros negros? Es que eso es interesante. Bueno, eso sí se explica con la realidad general. Ahí uno tiene todo un proceso que eso también es como para todo un episodio. Ok. Pero hemos sacado... Sí, no, ahí tenemos harto listado. Después hay que alguien anote en los comentarios así como todo el listado para saber. Oh, buenísimo. Pero, o sea, uno tiene súper claro, ¿sabes? Porque lo que pasa en general es que uno tiene una estrella muy grande, o sea, mucho más grande que el Sol. Y en todas las estrellas tú tienes un proceso que se está en el núcleo, tú tienes fusión nuclear, que se juntan núcleos, o sea, se juntan, no sé, protón con protón, pum, y te van formando distintos elementos cada vez más pesados. Y van liberando mucha energía, pero la fusión nuclear libera energía, pero solamente hasta cierto punto. Porque llegan ciertos elementos que después son tan grandes el núcleo que como agregarle algo más ya no te libera energía, y de hecho es todo lo contrario. Libera energía al separarse, ¿no? Y por eso está la fisión nuclear, que es donde uno hace energía nuclear separando uranio, ponte tú. ¿Cachai? Que eso es lo contrario. Wow. Y en las estrellas pasa la fusión, que se juntan y crean elementos más pesados. Y entonces eso hace tanta presión, es tanta energía, que como que empujan hacia afuera a toda la materia que está dentro de ese sol o de esa estrella. Y a la vez tú tienes toda la gravedad que empuja hacia adentro. Entonces el tamaño de la estrella depende del equilibrio, es un equilibrio, ¿no? Cuando están en equilibrio, la fuerza para adentro y para afuera está ahí. Okay. Pero a medida que pasa el tiempo, obviamente mucho tiempo, millones de años, se empieza a quemar todo el combustible. Entonces pasó de ser helio a ser litio, a ser boro, a berilio, y va subiendo cada vez más y llega a, creo que el hierro es donde termina la estrella, pero está bien, sí, creo que el hierro, no soy físico, pero creo que el hierro, y ahí ya no puedes hacer más fusión. Por tanto, la fuerza que va para afuera, para. Y ahí que solamente va para adentro, y ahí pasa que colapsan súper fuerte. Y ahí es que si es suficientemente masivo, puede colapsar todo tan fuerte que pum, te queda en este como único punto y te da un agujero negro. Ya. Eso es como igual como que ocupa la mecánica del Big Crunch. O sea, el Big Crunch tiene como una similitud que, claro, que es como que al final del universo como que se va a volver como a juntar o algo así. Claro. Pero simplemente como la similitud de que se junta. Pero es un procedimiento distinto, sí. Okay. Claro, no, esto es aparte, pero claro, eso es como una de las formas que salen estos agujeros negros. Pero, así se forman entonces. Claro, eso es como lo más normal. Y ahí, claro, en física uno puede calcular, claro, qué tanta masa tienes que tener. Uno sabe cuál sol se va a convertir en eso y cuál simplemente va a ser con una estrella fome chiquita, que ya no le queda nada, ¿no? Pero el tema es que, ¿qué pasa dentro de ese horizonte? Chiquita. Pobrecita estrella. No es por ser enana roja fóbico, pero sí, soy enana roja fóbico. Ok, entiendo. Ya. Pero claro, uno puede calcular todo ese procedimiento, entendemos todo eso. Pero ¿qué pasa dentro de la parte oscurita donde ya no se ve nada? Nadie sabe. Y bueno, y el día que se junte la cuántica con la relatividad general, ¿no? Porque el tema es que estamos en espacios muy chiquitos y con energías muy altas. Y tiene que juntar la física que tenemos para energías muy altas y para cosas muy chiquitas. Y actualmente estamos complicados. Ok, esa es la investigación. Esa sí, así que... Oye, hay que hablar de alguna investigación de vanguardia de la física. Sí, pues ahí podemos hablar de ahí de teoría de cuerdas, ponte tú, eso es interesante para un episodio que es una de las posibilidades que se están viendo para arreglar eso, pero que tienen para rato. Tienen para rato. Buenísimo. Sí. Buenísimo. ¿Cuánto llevamos de episodio ya? Llevamos 54 minutos, así que yo creo que después voy a ir cerrando un poquito. Sí, está perfecto, sí. Me pareció... Muy agradable. Sí, tú entrenar la dinámica. Muy ameno, sí, está buena la dinámica, me gusta. Así nos van a tener que avisar ahí la gente que les pareció. Los auditores. Sí, los auditores. Bueno, y los del video, porque va a haber video también. Sí, lo único que me tilteó un poco fue que no arreglamos el movimiento de la cámara.
¿Cómo? creo que faltó moverlo un poquito. ¿Para allá? Sí. Sí, para que tú estés bien encuadrado. Sí, bueno, pero primera El vez. primer episodio sí. igual, Después, paciencia. Sí, después lo vamos a ir arreglando. Ahí lo vamos a arreglar con Nicolás en la producción. Sí, así que ahí cuando tengamos un sponsor también nos conseguimos un segundo micrófono para no andar compartiendo el único micrófono que tenemos. El micrófono, los dos en el micrófono uno. Sí. Es un buen micrófono este. Sí, bueno, ponerle micro... es bueno, es muy bueno. Buenísimo. Es muy bueno. Buenísimo. Así que bueno, espero que les haya gustado el episodio, del primer episodio de Por la razón o la física. Por la razón o la física. Sí, así que bueno. Igual te quisiste meter un poco en la política, ¿eh? Con el El nombre lema. es que era muy bueno. No sé si tiene sentido fuera de Chile, pero Sí. yo igual supongo que la frase existe, pero Sí. no, pero es que está No, muy bueno, está muy bueno. me Sí, gusta, se lo robé a alguien de Instagram que me lo sugirió. Así que bueno, si es que no sea un millonario le mandaré un cheque. Claro, le mandamos un Ya. cheque ahí patentado el nombre. Te compramos el nombre. Sí. Ya mejor no hagamos promesa. Bueno. No, muchísimas gracias por Sí, la invitación. no, genial, ahí estamos. Está muy genial la dinámica. Muy educativo. Sí, no, todo. Muy educativo todo entretenido. y me encanta porque me hiciste encajar parte que no pensaba que era tan simple. Sí, Ese es el tema. Todo es el cómo se explica. Sí. Si esa es la cosa. Si es que hay alguien que te explica algo y tú no lo entiendes, no es porque esa persona no lo explicó bien. Esa es la cosa que siempre pienso. O sea, si que tú de verdad entiendes un tema, lo puedes explicar de forma relativamente simple. ¿Sabes? Quizás te mueves más, pero se puede... O sea, no tienes que volver a la otra persona un experto, pero al menos las partes generales se pueden explicar sin problema. Claro, bueno, es que hay que ver cuando uno maneja realmente bien un tema. Sí. Y lo podía hablar con esa naturalidad y explicarle y dar varios ejemplos para que una persona común y corriente, como los seres humanos normales, no los físicos. Alguien no prestó atención en este episodio, parece. Alguien no prestó atención. Broma, los físicos son humanos también. Sí. Es verdad, somos humanos. No, somos robots. Así que Ya. nada, muchísimas gracias. Sí. Se va a repetir. Sí, no gracias. sé cada cuánto lo vamos a hacer. En 2 semanas ya está el siguiente episodio de esto. La próxima Buenísimo. semana voy a estar hablando en la universidad con una profesora que tiene una investigación muy interesante acerca de la radiación no ionizante. Vamos a hablar de terapia fotodinámica, del 5G, de la radiación de los celulares. Va a estar muy entretenido. Qué así que estén bacán. atentos ahí. Sí. Qué bacán. Buenísimo. Ya, bueno. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañar. Nos veremos en la próxima sesión. Hasta la próxima. Esto fue Por la razón o la física. Bye bye.